eh, con continuación, voy a compartir pantalla. Bien. Lo veis bien, ¿no? Se comparte correctamente, ¿no? Sí. Sí, vale. Bueno, pues la sesión, pediros también, por favor, que os silenciéis los micros, salvo que queráis exponer alguna duda, que podéis interrumpirme las veces que queráis, pero sí silenciaros porque ¿Perdón? Bueno, pues con continuación de la sesión de la semana pasada, a efectos de recordaros que vimos, el tema que tratamos es la ejecución de contratos, efectos del contrato, y fundamentalmente vimos la modificación o tratamos la modificación, resolución y liquidación de los contratos, de vuestros contratos de servicios de ingeniería, asistencia técnica, dirección de obras, redacción de proyectos, etc. Fundamentalmente vimos el régimen de los modificados. Vamos a hacer un repaso porque lo dejamos justo en el final del modificado, con lo cual hoy comentaríamos la resolución y liquidación de los contratos de servicios de ingeniería, haciendo alusión a ese 10%, ¿no? Famoso. Hablaremos también de las especialidades que hay, que regula la ley, en los contratos de servicios de redacción de proyectos. Y hemos incluido, a raíz de las dudas y cuestiones que comentamos la semana pasada, hemos incluido varias diapositivas nuevas que no estaban incluidas en la presentación inicial sobre dos temas que creemos que os pueden resultar de interés. La suspensión de los contratos, por un lado, y el régimen indemnizatorio que regula el artículo 208 para el contratista. Y por otro lado, las prórrogas forzosas y órdenes de continuidad. Hablaremos de estos temas de forma puntual, sin perjuicio de que oye, en la siguiente sesión pues podamos hacer un monográfico de prórrogas forzosas o órdenes de continuidad o suspensión de contrato. Bien, como comentábamos, modificación de los contratos. Disculpar que acaba de llegar Ignacio. Disculpar que interrumpa, que se conecta ahora mismo. Buenos días, perdón. Bueno, pues nada, estábamos ya continuando con la sesión. Estamos grabando, como en la sesión anterior, y bueno, hemos retomado, vamos a retomar primero donde dejamos la sesión anterior, continuamos con ejecución, con resolución y liquidación, y he comentado también que hemos incluido, a raíz de las dudas y consultas de la sesión anterior, hemos incluido varias diapositivas para tratar suspensión de contratos por un lado, prórroga forzosa y orden de continuidad, sin perjuicio de que podamos hacer un monográfico en la siguiente sesión o en la siguiente formación sobre prórroga forzosa u orden. ¿Vale? Fenomenal. Bien, como comentaba, modificado de contratos, ¿no? Dos grandes regímenes que regula la ley. Artículo 204, los modificados previstos, y artículo 205, los modificados no previstos. La diferencia, bueno, como regla general, los modificados, insistir en que los modificados operan sobre el objeto del contrato sin que pueda afectar a los elementos esenciales. Esto quiere decir que la modificación opera sobre la prestación material, es una figura que recae sobre la prestación material, sobre el servicio. O sea, la modificación conlleva una ampliación del servicio, o en su caso incluso en algunas ocasiones reducción de servicio, una ampliación del plazo, pero no afecta directamente al precio, afecta indirectamente al precio, pero no directamente. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir e insistir en que la figura del modificado del contrato no se puede utilizar para hacer una revisión de precios encubierta. Sí que se ha utilizado, sobre todo en estos últimos años, a raíz de la coyuntura económica y la falta, digamos, de medios y figuras que previstas en la ley y en las directivas europeas para afrontar el problema de la subida extraordinaria de los precios y la inflación que vivimos,
Pues sí que se ha utilizado por algunos órganos de contratación de una forma, a mi juicio, irregular, porque se ha utilizado el modificado del contrato y fundamentalmente el modificado no previsto del 205.2b de la ley, que es aquel que regula el modificado por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, para hacer una revisión del precio, sin que afecte a la prestación en sí, sin que haya una ampliación del contrato, una ampliación del plazo de duración del contrato o una adición de prestaciones nuevas. Básicamente, una revisión de precios encubierta. Y la revisión de precios es otra figura distinta que no puede solaparse ni tampoco utilizarse de forma encubierta a partir del modificado de los contratos. Y ahí incurrimos en un vicio de nulidad de pleno derecho. Cuidado con esto porque recuerdo alguna consulta con algún cliente que la administración incluso le daba la posibilidad de, entre comillas, revisar el precio por la vía del modificado. No era correcto y le tuvimos que advertir que sí, que soluciona un problema inminente, ¿vale? Pero que te puedes ver a posteriori con un vicio de nulidad de pleno derecho, lo que llevaría consigo una revisión de oficio del acto y incluso pudiera, digamos, conllevar una devolución de ese precio obtenido a raíz de una revisión de precio nula de pleno derecho, porque no se dan los presupuestos para la revisión. Como comentaba, modificados previstos. Artículo 204. Requisitos. Dos requisitos fundamentales. El primero, que sea una causa prevista expresamente en el PCAP, si no nos vamos a las causas no previstas, y que no puede suponer un incremento del precio superior al 20%. Siempre que nos vayamos a modificados establecidos en el PCAP, no se pueden ir más allá del 20% del precio inicial del contrato. Matizar aquí, cuando la ley se refiere al precio inicial, se refiere al presupuesto, se refiere al valor estimado o se refiere al precio de adjudicación. Se refiere al precio de adjudicación. Pero aquí hay una particularidad que hay que aclarar, ¿no? Y es que cuando vemos modificados previstos en el PCAP, ese 20% el órgano de contratación lo fija en función del presupuesto base de licitación. ¿Por qué? Porque en ese momento de preparación del expediente el precio del contrato no existe, porque el precio del contrato es el precio de la mejor oferta. No se conoce, por lo tanto no puede extraer de ese precio el 20%. ¿Qué toma como referencia? El presupuesto base de licitación, sin perjuicio de que durante la ejecución del contrato, si se da una causa prevista del modificado, ese modificado tiene que atender al 20% del precio de adjudicación, del precio de la mejor oferta. ¿Vale? Como decía, bueno, pues requisito formal, estos son requisitos que debe cumplir más el órgano de contratación, que es que se prevea expresamente en el PCAP y de una forma detallada. ¿Con esto qué quiero decir? Acordaros en la última sesión que durante el transcurso de la formación íbamos dando pistas de cómo preconstituir pruebas. Y es fundamental, fundamental. Los abogados tenemos dos obsesiones, los plazos y la prueba, ¿vale? Y sobre todo preconstituir pruebas, dejar un camino que sea favorable, digamos, a nosotros y dejar pistas de que en este caso, por ejemplo, en un modificado de contrato, oye, si vemos en el pliego y también poner atención, señalar y subrayar atención a los pliegos. Cuando preparemos ofertas, hacer cuantas consultas estiméis conveniente. No hay límite a las consultas, ¿vale? Y el órgano de contratación tiene la obligación de responder a esas consultas. Y esas consultas, por mucho que porque la ley establece en un precepto, no recuerdo cuál, pero la ley dice que el órgano de contratación tiene la potestad en el pliego de marcar el carácter vinculante o no de sus consultas, lo cual me parece a mí bastante cuestionable. Es decir, bueno, si yo respondo a una consulta, esa respuesta vincula.
Entonces, en la medida en que vincula y que, digamos, desdecirse de esa respuesta que ha dado sería ir en contra de sus propios actos, pues oye, lancemos consultas y provoquemos respuestas de los órganos de contratación. Si vemos que es una causa de modificación del contrato no está del todo clara, hay una causa muy típica que tienen los pliegos de la Junta de Andalucía, los modelos de pliego, que es modificación del contrato. En caso de modificaciones presupuestarias o modificaciones normativas, bueno, pero esa causa, a mi juicio, no responde a los requisitos que establece la ley. La ley dice causas concretas, detalladas, concisas y claras. Yo no puedo permítaseme, un brindis al sol de, bueno, cualquier cuestión que sobrevenga durante la ejecución del contrato, entre ellas, pues modificaciones presupuestarias que pueda tener mi administración o modificaciones normativas. Bueno, pero ¿qué modificaciones normativas? Si usted prevé una eventual modificación normativa, inclúyela. Pero no, modificaciones normativas ¿de qué? ¿De qué normativa? ¿De la ley de contrato? ¿De la ley de presupuesto? ¿De la ley de residuos? Si estamos hablando de un contrato de la ley de edificación, en fin, ¿de qué normativa? Digamos, esas aclaraciones, esas consultas se pueden hacer y a mi juicio os aconsejaría a hacerlas durante la preparación de las ofertas. En esa preparación de las ofertas, en ese análisis preliminar que hacemos de los pliegos, puntear cada duda que tenemos y lanzarla en la plataforma. Sí, yo quería hacer un comentario. La plataforma del sector público tiene ese canal de preguntas-respuestas que yo utilizo muchísimo y hemos conseguido muchas modificaciones de pliego e incluso desistimientos, pero en la Junta de Andalucía, y está trasladado al director general, el canal es No. un correo electrónico. Sí. Correo electrónico que a veces contesta, a veces no, que les tienes que recordar una y otra vez. Entonces, y además, el resto de licitadores no conocen las respuestas. Alejandro Torre, el director general, me dijo que tomaba la sugerencia y que lo iban a incorporar a la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía, pero de momento todavía no lo han hecho, porque el Estado es que funciona de maravilla y efectivamente es vinculante. Vinculante en la medida, además es muy importante lo que has dicho, que en la plataforma del Estado tiene es decir, es muy transparente, tiene acceso pone respondida, no respondida, la hora de la pregunta, hasta cuándo se pueden formular preguntas. Efectivamente. Está fenomenal. Sí. Y Sire, que es cierto que no, vamos, Sire que es que no tiene ese canal. Sire que es el Hay de una la dirección Junta, de correo hay una dirección de correo. pero a veces ni contesta. Y es cierto que ahí el órgano de contratación tiene, hombre, se ve menos obligado a responder. No es lo mismo un correo electrónico que sabe quién ha emitido la respuesta, el que ha enviado el correo y ya está, a un canal en el que todo el mundo está ahí esperando la respuesta, claramente. Sí, pues ahí insistiros, porque en esa fase de preparación de oferta entiendo que el día a día es de loco, presentamos la oferta, vamos apurando el plazo, pero hacer una sentada en lo que es la preparación de la oferta y sobre todo puntear esas dudas es importante, porque después en ejecución hay cuestiones que no se pueden solventar. Nosotros teníamos, vamos, ayer tenía una consulta sobre un cliente que una vez formalizado el contrato, se entera por un ayuntamiento, bueno, es un contrato de servicios de seguridad, ¿vale? No tiene nada que ver, pero bueno, lo pongo por casuística, creo que es interesante que lo conozcáis. Una vez formalizado el contrato, bueno, un contrato de servicio de seguridad como los de limpieza, parques y jardines, tienen por obligación, por el convenio, tienen obligatorio de subrogar a la plantilla. Subrogan a la plantilla y una vez justo formalizado el contrato, antes de iniciar ya el servicio, se enteran por parte del ayuntamiento de que ese contrato de servicio va a ser el último que liciten, porque van a cambiar el servicio de seguridad por un servicio de alarma. Claro, y dice, bueno, la empresa dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo con la plantilla? Eh, la plantilla que acabo de subrogar, ¿me la tengo que comer yo o la tienes que asumir tu administración por tu decisión? La ley y la jurisprudencia, y sobre todo la jurisprudencia, es clara que en ese caso
la plantilla subrogada la tiene que asumir el contratista, ¿vale? Con los costes que ello conlleva. Fundamentalmente son trabajadores con muchísima antigüedad, los despidos muy, eleva el coste muchísimo. Pues esta cuestión es un ejemplo de que en la preparación de la oferta, pues no se dieron cuenta de, oye, vamos a preguntar al ayuntamiento si hay una continuidad del servicio o no, ¿vale? Es una cuestión a preguntar, porque claro, ya una vez formalizado el contrato es que no tienes otra y te tienes que comer la plantilla. Es relevante. Es muy relevante. Con lo cual, claro, y además, en este caso incluso el pliego decía algo relativo a, es decir, el pliego avisaba, no lo avisaba tan claro, pero en una línea como que decía que el ayuntamiento que podía ser el último contrato, ¿vale? No lo dice claramente, pero claro, si lo dice el pliego, oye, pues una consulta, confírmenme por favor que este es el último contrato que se va a licitar porque el servicio se va a acabar y ustedes van a, bueno, a contratar un servicio de alarma, ¿no? Pues estos casos son importantes, con lo cual insistir en poner la mira en esa fase de preparación de oferta. Continuamos. Bueno, modificaciones no previstas. Hablábamos de los modificados no previstos y dentro de los modificados no previstos hay tres causas, ¿vale? Tres causas. Comentar aquí la diferencia, hay otra diferencia entre el modificado previsto y no previsto, es que el modificado previsto no requiere de tanta justificación como el modificado no previsto. Me refiero a que si nosotros vamos a solicitar, o tanto si el modificado se solicita a instancia del contratista, como si se realiza de oficio, el modificado previsto requiere una menor motivación de la concurrencia de esa causa que habilita a modificar, ¿vale? El modificado no previsto sí requiere un mayor grado de motivación, un mayor grado de razonamiento en la concurrencia de alguna de esas tres causas que a continuación voy a decir para que proceda a la modificación del contrato. Hemos dicho que el modificado no previsto se regula en el artículo 205 y procede en función de la concurrencia de uno de los tres supuestos que regula el 205. El primer supuesto, que sea necesario añadir obras, servicios o suministros, en este caso, bueno, hablando de servicios de ingeniería, servicios adicionales. Obras, servicios, obras o suministros adicionales, no nuevos, adicionales a los inicialmente contratados. Siempre que, en primer lugar, se acredite que el cambio del contratista en ese momento no sería posible por razones de tipo económico o técnica y que la modificación no implica una alteración en el precio superior al 50%. ¿Vale? Que no exceda del 50%. Hablábamos que el modificado previsto es el 20%, el modificado no previsto se va hasta el 50%. La segunda causa del modificado no previsto y más utilizada, ¿no?, a mi juicio, es las circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, el riesgo imprevisible. Aquí hay que fundamentar que ha ocurrido una circunstancia razonablemente imprevisible tanto para la administración como para el contratista. En segundo lugar, justificar que no se altera la naturaleza global del contrato. Y en tercer lugar, el requisito económico, que es que no suponga una alteración superior al 50% del precio. Y en tercer lugar, el tercer supuesto que regula el artículo 105 es un supuesto que lo regula en negativo, no en positivo. En negativo, que es, bueno, habla de que procederá a la modificación no prevista cuando la modificación no sea sustancial. Y la pregunta es, ¿cuándo consideramos o cuándo considera la ley que se produce una modificación sustancial? En tres supuestos son los que regula la ley para entender que se produce una modificación sustancial y que por tanto no procedería a dicha modificación. En primer lugar, que introduzca condiciones, requisitos, criterios nuevos que habrían permitido la selección o participación de otras empresas distintas a las que concurrieron inicialmente. En segundo lugar, pues que suponga una alteración del equilibrio económico del contrato, y esto se produce cuando supone una alteración superior al 50% del precio inicial del contrato.
Y en tercer lugar, que la modificación suponga una ampliación importante del ámbito del contrato. ¿Y cuándo se produce esto? Cuando en la modificación en el contrato de obras se implique una alteración en el precio superior al 15% del precio inicial, y en los servicios o suministros cuando suponga una alteración del 10%. ¿Vale? Obligatoriedad de las modificaciones. Las modificaciones son obligatorias cuando son inferiores al 20%. Todas las modificaciones previstas, por tanto, son obligatorias. Además, también porque se prevén expresamente en el pliego, y cuando nosotros presentamos la oferta aceptamos incondicionadamente el pliego y con ello las causas que se prevén en el PK. Por lo tanto, esas modificaciones son obligatorias para el contratista. ¿Y cuáles no son obligatorias? Todas aquellas que excedan del 20%. Y la ley requiere, en este caso, que todas esas modificaciones no obligatorias para el contratista deba existir la previa conformidad por escrito del contratista. En este caso hablábamos, insistimos, en estas conformidades, cuidado. Siempre aconsejamos incluir esa coletilla legal de mostramos nuestra conformidad sin perjuicio o a salvo de las acciones legales que procedan para restablecer el equilibrio económico del contrato en caso de sobrecostes derivados durante la ejecución del contrato. Se puede escribir de mil maneras esas líneas. Sin perjuicio a salvo, o muestra conformidad con la expresa reserva de las acciones legales que en su caso procedan. Hablábamos aquí del supuesto que habíamos trabajado en el despacho de un contrato de asistencia técnica en Pontevedra por parte de la Dirección General de Carretera, en el que acordaban el modificado del contrato hasta me acuerdo que era el 13%, el 12%, más allá de eso no daban el modificado, pero claro, las cuentas del cliente era que el modificado procedía hasta el 33% para cubrir los sobrecostes que habían ocurrido en la ampliación del contrato. Pues ahí lo que articulamos fue una conformidad con esa reserva, con la reserva de las acciones legales que proceda a ejercitar el contratista para reclamar la diferencia entre el 12-13 y el 33%. ¿Cómo lo voy a reclamar? Pues por la vía del modificado. En la negociación con la dirección de carretera dijo hasta el 13%, hasta el 12-13%. Pero eso no empece, no es inconveniente para que yo pueda reclamar esa diferencia por la vía del enriquecimiento injusto. ¿Vale? Por la vía del enriquecimiento injusto podemos reclamar esa diferencia probando que se ha producido una alteración sobrevenida en la economía del contrato. ¿Qué supuestos no son o no se consideran modificados por parte de la ley, ¿no? Y la ley lo establece expresamente en las obras, pues los excesos de mediciones que no representen un incremento del gasto superior al 10%, o cuando se produzca la inclusión de precios nuevos que no supongan una alteración superior al 3% del precio del contrato, y en los suministros cuando se incluyan unidades nuevas que no supongan una alteración superior al 10%, ¿no? 10% en obra, 10% de suministro, pero aquí no vemos nada referido a los servicios. Después hablaremos en el 303 de ese 10% de la liquidación, ¿no? que tiene relación con estos supuestos. ¿Es posible acumular los porcentajes de modificación? Bien, la doctrina es una cuestión controvertida, no es una cuestión pacífica, pero gran parte de la doctrina se posiciona con que no. ¿Por qué? Porque cada porcentaje va vinculado a un supuesto. Por lo tanto, la doctrina lo que te dice es, bueno, son supuestos diferentes, con lo cual los porcentajes son diferentes en la medida en que van vinculados a que se produzca una circunstancia sobrevenida imprevisible, o que no se produzca una modificación sustancial del contrato, o que sea necesario añadir servicios adicionales a los contratados. Por lo cual, no es posible acumular, insisto, es una cuestión controvertida, pero gran parte de la doctrina dice que no es posible acumular los porcentajes de modificación. Cuidado con confundir esto con la revisión de precios. La doctrina sí ha afirmado que es posible, es decir, que es compatible
revisar el precio y modificar el contrato, ¿vale? Es decir, en la revisión extraordinaria de precios, el decreto andaluz y el decreto estatal dice que el resultado de la revisión extraordinaria de precios no puede ser superior al 20% del precio del contrato. Pero ese 20% no tiene nada que ver con el 20% de los modificados previstos y el 50% de los modificados no previstos. El procedimiento del modificado se regula en la ley y en el reglamento de contrato y siempre es un procedimiento contradictorio, ¿vale? Como regla general, cualquier procedimiento, no solo en el modificado, en la revisión de precios, penalidades, incautación de garantía, digamos, cuando la administración o empresa pública contratante ejerza una potestad de modificar, de revisar el precio, de interpretar el contrato, de suspender el contrato, siempre tiene que llevar a cabo un procedimiento contradictorio. ¿Y qué significa un procedimiento contradictorio? Básicamente que siempre tiene que dar audiencia el contratista. Siempre. Son 3 puntos los que se dan en estos tipos de procedimientos, ¿no? Propuesta provisional por parte del órgano de contratación en el que propone al contratista modificar por tal circunstancia y por tanto dinero. Propuesta provisional que concede un plazo de trámite de alegaciones de 5 o 10 días hábiles al contratista para que formule alegaciones y presente lo que a su derecho convenga. Después de las alegaciones, resolución definitiva. Resolución definitiva que resuelve a la vista de la propuesta del modificado y a la vista de las alegaciones del contratista, acuerda esto. Y esa resolución es recurrible en vía administrativa. Bien recurso de alzada, bien recurso de reposición. La diferencia entre uno y otro radica en que el recurso de alzada es preceptivo, tiene que interponerse porque va contra un acto que no pone fin a la vía administrativa y lo resuelve el superior jerárquico del órgano que dictó esa resolución, ¿vale? Y, por ejemplo, en la Dirección General de Carretera, si tenemos una resolución de la Dirección General de Carretera, podremos acudir en alzada a la Secretaría de Estado, ¿vale? Recurrimos en alzada a la Secretaría de Estado, nos resuelve la Secretaría de Estado y ante esa resolución de la Secretaría de Estado ya queda expedita, queda abierta la vía contencioso administrativa. Tendremos el plazo de 2 meses para interponer contencioso administrativo. El otro supuesto, por ejemplo, bueno, una resolución de la propia Secretaría de Estado por un contrato de esa administración. Recurso de reposición. ¿Por qué? Porque no hay superior jerárquico. Ese recurso de reposición, a diferencia del de alzada, es potestativo. ¿Potestativo por qué? Porque como va contra un acto que ya ha puesto fin a la vía administrativa, podemos plantear ese recurso o bien irnos directamente a la vía contencioso administrativo. ¿El problema del recurso de reposición cuál es? El problema del recurso de reposición es que tiene muchas veces poca virtualidad, porque claro, dice, bueno, y poco sentido práctico, ¿no? Bueno, es que le voy a presentar el órgano competente para resolver el recurso es el mismo que ya ha resuelto no concederme el modificado, por ejemplo. Con lo cual, a no ser supuestos en los que es útil el recurso de reposición, pues que querramos dilatar el procedimiento por X motivo, que querramos ganar tiempo para forzar una negociación porque creemos que la administración podemos, digamos, hacer una segunda o una tercera ronda de negociación y planteamos el recurso de reposición para ganar tiempo, pues bien. Pero fuera de esos supuestos, sí que el recurso de reposición tiene poca. Y bueno, también comentaros que tanto el recurso de reposición como el recurso de alzada pueden no contestarnos. Silencio. Y silencio negativo. Opera el silencio negativo. El, el silencio negativo opera a partir de los 2 meses en el recurso de alzada y 1 mes en el recurso de reposición. A partir de ahí, pues podemos entender desestimado por silencio nuestro recurso e ir a la vía judicial. ¿Vale?
En modificación aquí hablamos de, bueno, las prerrogativas, ¿no? Y el procedimiento que tiene que seguir, que es el que hemos comentado. Al igual, es el mismo procedimiento que debe seguir una administración o un PANAP, PANAP o un no PANAP. Acordaros de esa categoría, que son las empresas públicas que están en el entorno del sector público y que tienen carácter de poder adjudicador o que no tienen carácter de poder adjudicador, pero que aún así pueden licitar contratos y ejecutarlos. Y en esa fase de ejecución, al estar en el entorno del sector público y, digamos, beber de esas potestades administrativas que tiene la administración, pueden ejercitarlas también. Esto también es una cuestión controvertida por la doctrina, sobre todo académica, pero bueno, yo me posiciono a favor de que en tanto en cuanto una empresa pública tiene poder para contratar, pues también tiene, es decir, si tiene la mayor potestad administrativa que es contratar, pues a su vez también puede interpretar, puede modificar el contrato, puede ejercer ese tipo de potestades. Cuestiones de interés, comentábamos, importantes, saber que los modificados, ya sean por causas previstas o no previstas, son susceptibles de recurso especial, ¿vale? Son susceptibles de recurso especial. ¿Cuándo serán susceptibles de recurso especial? Cuando estemos en un contrato susceptible. Acordaros que los contratos de servicios son susceptibles de recurso especial, todos aquellos cuyo valor estimado sea superior a 100.000 euros, ¿vale? Que sean susceptibles, que no sean susceptibles de recurso especial no significa que esos modificados puedan impugnarse por los recursos administrativos ordinarios que he comentado antes, por el recurso de alzada o el recurso de reposición, ¿vale? Lo interesante aquí es que siendo susceptibles de recurso especial, pues va a un tribunal como órgano primero, órgano especialista en contratación pública y órgano independiente a la administración contratante. Disculpa. En segundo lugar, las prestaciones sin cobertura contractual. Este es un supuesto muy típico del sector, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces nos hemos visto sin cobertura contractual supuesto en el que termina nuestra duración del contrato, no tenemos prórroga, pero la administración, el órgano de contratación, nos obliga a continuar con el servicio porque la prórroga se ha retrasado y no ha finalizado. Y como la prórroga continúa y somos complementarios a las obras, pues tenemos que continuar prestando ese servicio de dirección, de asistencia técnica. ¿Y qué hacemos con claro, con esos servicios que, por un lado, en algunas ocasiones no nos pagan o en otras ocasiones nos pagan a partir del precio inicial del contrato? Pero ahí, un matiz importante. Si tú me obligas a continuar con el servicio, y hablo desde mi opinión, si tú me obligas a continuar con el servicio una vez finalizado el plazo de duración de mi contrato inicial, yo ya no, es decir, no se aplica ese precio del contrato primitivo, ¿vale? Yo puedo reclamar ahí el sobrecoste derivado de la diferencia del precio que me estás pagando en función del precio de licitación de ese contrato que ya ha finalizado y el precio actual de mercado, ¿vale? Si estamos hablando de una asistencia técnica que tiene una duración de 2 años, por ejemplo, hombre, los precios a 2 años han cambiado, ¿no? El precio de mercado es distinto al precio de licitación y el precio por el que yo oferté y propuse mi oferta. Bien, pues ahí podemos reclamar no solo el hecho de que no me paguen nada, sino también la diferencia de sobrecostes que hay entre aplicar el precio del contrato a aplicar el precio ajustado al precio de mercado. ¿Vale? Y el fundamento general de este tipo de reclamaciones, ¿cuál es? Enriquecimiento injusto. El motivo de oposición que emplea la administración, y lo vemos en los juicios, eh, son muchos, depende de la casuística, pero el general es, bueno, es que usted consintió continuar con el servicio. Ahí hay que se nos encienda la bombilla, ahí hay que hacer una labor como la que hemos dicho antes de preconstituir pruebas. Preconstituir pruebas en el sentido de que deje constancia en actas de reuniones con
el órgano de contratación, en correos electrónicos, que yo continúo el servicio para garantizar, digamos, la seguridad de la obra por indicación expresa del órgano de contratación. Es decir, que no es una decisión voluntaria mía de que yo voy a continuar con el servicio. Porque lo que emplean los letrados de la Junta o los abogados de las empresas públicas contratantes es el motivo relativo a usted convenió, usted consintió continuar con el servicio sin cobertura contractual. ¿Qué hace usted reclamándome una diferencia del precio? No, yo no presté mi consentimiento. Una cosa es el consentimiento y otra cosa distinta es la conformidad. Yo mostré en todo caso mi conformidad a continuar con el servicio con esa salvaguarda de, primero, reclamarte la diferencia que proceda según el precio de mercado, aplicando el precio de mercado a esa fecha, y en segundo lugar, no fue una decisión voluntaria mía, fue una obligación, ¿vale?, del órgano de contratación. ¿Y en esa preconstitución de pruebas puede valer un correo electrónico? Puede valer un correo electrónico, un acta en el que se obligue al órgano al contratista a continuar, no queda otra que continuar. O incluso también podemos, es decir, utilizar el arma que emplean ellos siempre de amenazar, es decir, bueno, si usted me deja el servicio, lo califico como un abandono del servicio, le voy a incautar la garantía, le impongo penalidades y además puede incurrir usted en una prohibición de contratar. Bueno, pues si eso lo dejamos constancia por escrito de, hombre, no me ha amenazado, pero a la vista, de una forma elegante, a la vista de que la situación en la que me obligan a continuar con el servicio y bajo apercibimiento de incautar la garantía, penalidades y prohibición de contratar, me veo obligado a continuar con el servicio. Y eso, si se deja constancia en cualquier medio válido en derecho, como puede ser un correo electrónico, un acta, Hablo mucho de actas porque, bueno, puede ser interesante, más que el correo electrónico, pues tener una metodología con el cliente de cada vez que nos reunamos, el responsable del contrato de la empresa, que no lo haga la administración o el órgano de contratación porque no lo va a hacer, o van a escribir lo que ellos después de las reuniones, un pequeño acta y se la envió por correo electrónico al responsable de la administración, al órgano de contratación. Oye, te envío el acta con las cuestiones consensuadas en la reunión, en las cuestiones tratadas en la reunión. Quedo pendiente de vuestro ok o ni quedo pendiente, te lo mando. ¿Vale? Si no responden, entendemos que no hay nada que objetar. Silencio positivo. Silencio positivo. Vamos, esto es un poco risa al rizo, pero bueno, es importante esto porque de cara a los jueces, los jueces muchas veces en estos casos tienen poca prueba y ese argumento en contra de la administración diciendo, bueno, es que a ti también, tú te has enriquecido también, que dices que yo me he enriquecido injustamente, tú te has enriquecido porque además el contrato no finalizó en ese año, sino que continuó en el tiempo y tú has estado, bueno, no es así, no fue voluntario, ¿vale? El enriquecimiento injusto, los requisitos son 4, fundamentalmente que haya un enriquecimiento y un correlativo empobrecimiento del contratista y un nexo causal, ¿no? Es decir, causa-efecto. Recapitulando, ¿cuándo se producen las modificaciones? Pues en base por razones de interés público y pueden ser causas previstas y no previstas por los procedimientos regulados, procedimiento contradictorio regulado en la ley y en el reglamento de contrato, procedimiento contradictorio que lleva consigo un trámite de audiencia al contratista para formular alegaciones y mostrar o no su conformidad. Si no se puede modificar, ¿qué te dice la ley? Si no se puede modificar el contrato, pues ya sabemos el resultado, ¿no? Es decir, o resolución del contrato y nueva licitación de él. ¿Es obligatorio la modificación del contrato? Por debajo del 20% hasta el 20% si son obligatorias, por encima del 20% no son obligatorias y se requiere la conformidad por escrito del contratista. ¿Son impugnables los modificados? Sí, son impugnables. Si el contrato es susceptible de recurso especial, son impugnables mediante recurso especial. Y
Si no cabe recurso especial, podemos impugnarlo vía reposición, vía recurso de alzada. ¿Vale? Especialidades en la redacción de proyectos. Bien, la ley establece dos preceptos en el que regula el régimen de los servicios de redacción de proyectos, fundamentalmente qué ocurre cuando se produce una desviación en la obra a causa del proyecto. ¿Vale? Bien, la administración, en primer lugar, puede rechazar el proyecto si no se adecua a lo indicado y queda, dice la ley, que quedaría exento de la obligación de pago o, en su caso, tendría derecho a recuperar el precio que ya abonó. Por supuesto, también el contratista, la ley regula ese trámite de audiencia, tiene derecho a a conocer y ser oído de las observaciones que haga la administración sobre el proyecto. Y la parte importante aquí, que es las especialidades en cuanto a la subsanación. La ley obliga al órgano de contratación a conceder trámite de subsanación al proyectista en caso de que se hayan apreciado errores, insuficiencias, omisiones o infracciones. Ese plazo de subsanación no puede ser superior a 2 meses. Si transcurre ese plazo sin subsanar, tiene dos opciones la Administración: resolver el contrato con incautación de garantía y una indemnización de daños y perjuicios por valor del 25% del precio del contrato, importante esa indemnización, o bien otorgar un nuevo plazo, digamos un plazo de gracia de 1 mes adicional a esos 2 meses. Con ese plazo llevaría sí o sí la penalidad del 25% del precio del contrato. En caso de que, otorgado ese plazo de 1 mes, no se subsane el defecto, el error advertido, resolución del contrato e indemnización equivalente a la garantía. Más seguidamente, la ley establece indemnizaciones por desviaciones, esto es, una vez subsanado, se aprecia que se han producido desviaciones en la obra a causa del proyecto, y establece un baremo indemnizatorio. Este baremo indemnizatorio es el siguiente: si se produce una desviación entre el 20 y el 30% del precio de la obra, correspondería a una indemnización del 30% del precio de adjudicación del contrato al proyectista. Si hay una desviación entre el 30 y el 40%, indemnización del 40%. Y si hay una desviación superior al 40%, llevaría consigo una indemnización de casi el 50%, la mitad del precio de adjudicación del contrato. Y en este caso, el contratista pues tendría la obligación de abonar la indemnización en el plazo de 1 mes, insisto, previa instrucción de un procedimiento contradictorio. ¿Vale? Es decir, propuesta provisional de la penalidad, trámite de alegaciones, resolución definitiva, y esa resolución podremos impugnarla en vía administrativa y después en la vía contenciosa. Es bastante extraño que se apliquen estas penalidades, ¿no? Sí, yo no, vamos, salvo, no sé si alguno de la sala habrá tenido una experiencia, esperemos que no, pero yo no he visto la imposición de esa penalidad. Disculpar porque se ha quedado. Vale, vamos aquí, nos saltamos la suspensión y nos vamos a resolución. Resolución y liquidación de contratos. El contrato, ¿cuándo se entiende cumplido? Los servicios, ¿cuándo se entienden cumplidos? Bueno, pues cuando los recibe la administración, ¿no? A satisfacción de la administración, el órgano de contratación tiene la obligación de formalizar un acto formal y positivo de recepción del servicio en el mes siguiente a la entrega, ¿vale? En ese mes tiene que elevar o presentar un acta de recepción en el que incluya o no las observaciones o reparos que considere, o diga que está todo ok. Una vez recepcionado, comienza a contar el plazo de garantía. Aquí hay una cuestión. Trabajamos hace poco para una empresa contratante, hicimos un informe jurídico sobre la posibilidad que tiene o sobre la potestad que tiene la administración o la empresa contratante de imponer penalidades en el plazo de garantía. Porque la pregunta, y es una cuestión
que es del todo controvertida. ¿Cuándo finaliza el contrato? ¿Cuando finaliza la prestación o cuando finaliza el plazo de garantía? ¿Vale? Claro, ahí tanto la Abogacía del Estado como las juntas consultivas y los tribunales no se ponen de acuerdo. Hay algunos que dicen que finaliza el contrato con la recepción de la prestación y otros que finaliza el contrato con el plazo de garantía. Yo entiendo que finaliza cuando finaliza la prestación y la recibe la administración. Es decir, el contrato no es el contrato para mí, o la lógica y el razonamiento, que hay otro más válido en derecho, es que, claro, finaliza el contrato cuando yo cumplo con mi prestación, sin perjuicio de que haya un plazo de garantía en el que, oye, se pueda ver los defectos o vicios que puedan detectarse en el servicio, en el producto que le haya entregado la administración, en la obra. Pero yo entiendo que finaliza ahí y sin perjuicio. En ese plazo de garantía, por supuesto, yo tengo mi responsabilidad como contratista bueno, de responder a los defectos que en su caso sobrevengan. Pero yo entiendo que finaliza cuando finaliza la prestación. Y ahí la cuestión es que hemos visto que hemos tenido supuestos en el que algunos órganos de contratación en el plazo de garantía imponen penalidades. Yo creo que lo puede hacer y no. Mi opinión es que lo puede hacer y no. Es decir, depende de la casuística y depende sobre todo de cuándo se haya producido el hecho punitivo. El hecho punitivo no parece penal, pero el hecho que, digamos, ocasiona la penalización. Tuvimos un supuesto, entre comillas, gracioso, de que imputaban penalidades por retraso en la obra, por retrasos en el inicio de la obra. Una obra de casi un año. No me puede imponer penalidad en el plazo de garantía por retraso en el inicio hace un año y sin documentar en un año que hubo retraso. Cuidado aquí, porque la administración cuando se queda sin presupuesto hace este tipo de cosas y empieza a minorar el precio, empieza a hacer este tipo en fin, no sé cómo llamarlo, pero claro, es que usted no me puede imponer una penalidad por un hecho, por un retraso que yo cometí hace un año. Vale que me imponga la penalidad si usted detecta que en el plazo de garantía hay un vicio, un defecto en la obra, y ahí me impone la penalidad. Oye, me acabo de dar cuenta de esto es insubsanable, te impongo la penalidad. Bueno, la discutiremos o no, pero está en el tiempo. Lo que no puedes hacer es, hace un año, imponerme una penalidad, eso no. Y lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto. Con lo cual, nosotros, a nuestro juicio, determinamos que el plazo de garantía, que primero el contrato finaliza con la realización del contrato, con la realización de la prestación, cuando la recibe la administración, sin perjuicio del plazo de garantía, y que cuando finaliza el plazo de garantía es cuando se produce la extinción del contrato. La extinción y finalización del contrato, ¿por qué? Porque es una vez finalizado el plazo de garantía cuando se extinguen las responsabilidades de las partes contratantes, fundamentalmente de la contratista. Puede no haber plazo de garantía. En los contratos, dice la ley de mera actividad, la administración puede justificar en el pliego que no hay un plazo de garantía, con lo cual pues, no tiene sentido en algunos contratos. No es válido, vaya, que no haya plazo de garantía. Y nos detenemos con el artículo 309. El artículo 309, que es el que establece la liquidación, ¿no? Es decir, realmente, claro, aquí lo que viene a decir la ley es que se determina el precio. Cuando el precio se determine mediante unidades de ejecución, en nuestro caso los contratos de servicio de ingeniería, no tienen la consideración de modificaciones, al igual de una. La ley emplea aquí una redacción similar a la que empleaba en sede de modificado con el exceso de mediciones en la obra, que dice que no tiene la consideración de modificado cuando varíen esas unidades de ejecución de los contratos de servicio que no supongan un incremento del gasto superior al 10%. Pero aquí el escollo, y salvo error, y lo comento para que nos comentéis vuestras dudas y consultas, es que el escollo está en que la administración se aferra a ese 10% y no reconoce más allá de ese 10%, aunque se hayan producido sobrecostes más allá del 10%, y más aún, no reconoce ningún modificado más allá del 10% en base a este precepto, que entiendo que la justificación que emplea el órgano de contratación no es válida.
Porque aquí estamos hablando en sede de liquidación. Es decir, y la ley te está diciendo que ese 10% no tiene nada que ver con el modificado. Con lo cual, a mi juicio, se puede acumular el 10% del artículo 309.1 con el 50% del 205 o el 20% del 204. Porque estamos hablando de figuras distintas. Incluso es que la propia ley dice que ese 10% no tiene tratamiento de modificado. ¿Vale? No tiene tratamiento de modificado. Con lo cual, además son preceptos que se regulan en una y en otra sede. Es que no tiene, si me dices que este párrafo está regulado en el capítulo de los modificados 203 a 207, pues bueno, se regula en sede de modificado. Incluso justificaría más este argumento en el caso de obras, porque ese exceso de mediciones se regula en el 206, ¿no? Creo que es, en sede de modificado, que en este caso en concreto, ¿vale? Por lo tanto, yo entiendo que hay que ir al caso por caso, y no quiero, es decir, adelantar aquí nada, ni simplemente análisis caso por caso, pero a mi juicio, creo que si se dan las circunstancias, se puede justificar que opera o que procede el modificado sin perjuicio de ese 10%, ¿vale? Porque son, entiendo, cuestiones distintas, ¿vale? Aquí traemos el informe de la Junta Consultiva del Estado del 5719, que, claro, es decir, le da esta consideración o interpreta este precepto en el sentido de, y cito, leo literalmente, dice, ante la existencia de una pequeña discrepancia no ocasionada por el contratista en el número de unidades de obra, está pensando en la obra, se considera que no estamos ante una modificación contractual, con lo cual... con la misma lógica y el mismo razonamiento que dice parte de la doctrina que no se pueden acumular los porcentajes de modificados, no se pueden acumular, digamos, en el sentido positivo, no podemos incluir el 10% dentro del 50% del modificado no previsto, porque son porcentajes que van a supuestos diferentes, Claro. a cajones, digamos, diferentes. Mm. ¿Vale? Bien, y bueno, responsabilidad del contratista en la ejecución del contrato, ¿no? Bueno, pues que terminado el plazo de garantía, lo que hemos dicho antes, ¿no? No quiero reiterarme aquí, lo hemos tratado antes. Una vez terminado el plazo de garantía, queda el contratista exento de toda responsabilidad. Nos vamos ahí atrás a ver la suspensión del contrato y terminamos con suspensión del contrato y prórrogas forzosas y órdenes de continuidad. Suspensión del contrato. Es una potestad de la Administración, se puede acordar de inicio o de oficio. Esta figura se puso muy, muy, muy de moda vamos, muy de moda, se utilizó muchísimo con el tema del COVID. Y ello dio lugar a una modificación del artículo 208 de la ley. Fijaros aquí, esto es interesante porque el modificado del contrato, me voy a la diapositiva siguiente. El modificado del contrato, la ley dice que, perdón, el modificado, la suspensión del contrato, la ley dice que se tiene que acordar expresamente por la Administración. Y dice textualmente, si la Administración no responde, es decir, si esto es muy habitual, si nosotros en el despacho lo hemos visto, oye, vamos a acordar una suspensión del contrato porque se paralizan las obras, suspendemos la asistencia técnica o suspendemos la dirección de obra, bueno, no se puede suspender por el retraso, ¿no? En concreto. Pero en cualquier caso, suspensión del contrato. Solicitamos, bueno, no solicitamos, sino que nos reunimos con el órgano de contratación y no llega ese acta de inicio del periodo de suspensión. Recomendación en estos casos, solicitarlo a instancia de parte. Oye, a la vista de que se ha suspendido tal, acuérdese por favor o solicitamos el acta formal de suspensión firmada por el órgano de contratación. Y aquí es uno de los hilos blancos en la ley que regula un supuesto de silencio, digamos, positivo, en el que dice que si la Administración no responde a la solicitud de suspensión, se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista. ¿Vale? Importantísimo este precepto e importantísimo presentar esa solicitud, porque como dije en la sesión anterior, cuando reclamamos
a la administración por los, digamos, los gastos que he soportado yo durante el periodo de suspensión del contrato, no voy a poder probar el inicio de la suspensión y el juez no va a dar por válido, no va a dar por válido, no va a tener prueba suficiente para determinar cuándo se inició la suspensión y por tanto cuándo se inició el periodo que yo puedo reclamar a la administración. ¿Vale? Con lo cual, importante que tengamos esa solicitud, una solicitud expresa de, por favor, rogamos, levanten acta de la suspensión formal del contrato. Bien, ¿qué daños y perjuicios podemos reclamar durante el periodo de suspensión? Salvo que el pliego, y ahí establece la ley la posibilidad de que el pliego establezca un régimen indemnizatorio mayor, no lo he visto nunca, normalmente los pliegos siempre se remiten en suspensión del contrato al artículo 208, serían cinco, digamos, grandes conceptos que podríamos reclamar. Los gastos financieros de mantenimiento de la garantía definitiva, del aval, del seguro de caución, las indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo como consecuencia de esa suspensión del contrato, los gastos salariales del personal adscrito al contrato, ¿vale? Los gastos de los medios materiales que hayamos adscrito al contrato, alquileres o costes de vehículos, maquinaria, instalaciones, etcétera, y los gastos correspondientes a las pólizas de seguro. Los seguros que hayamos adscrito al contrato, pues esos gastos también de mantenimiento de los seguros los podemos reclamar. ¿Vale? Importante también que la ley establece el plazo de 1 año para reclamar desde que se levantó la suspensión. La Administración tiene la obligación tanto de levantar un acta por el inicio de la suspensión como del fin. A partir de ese acta de fin de suspensión del contrato, tenemos el plazo de 1 año, contado de fecha a fecha, para reclamar esta indemnización. ¿Cómo se articula esa reclamación? Primero habría que hacer una reclamación administrativa de daños y perjuicios a la Administración y si no responde en el plazo de 3 meses, el plazo general de 3 meses que tiene la Administración para responder, entenderíamos desestimada por silencio negativo nuestra reclamación y quedaría expedita, quedaría abierta la vía judicial. ¿Vale? Y nos vamos por último a las prórrogas forzosas y órdenes de continuidad. Bien, las prórrogas forzosas, estos son supuestos en los que podamos dotar de cobertura contractual esa ampliación o esa continuidad de los servicios de asistencia técnica y dirección de obras más allá del plazo inicialmente contratado. Ese supuesto en el que tenemos que continuar con la prestación una vez finalizado el contrato, ¿no? Una vez finalizado el plazo de duración inicial. Pues aquí podemos proponer al órgano de contratación dotar de cobertura contractual esa continuidad de los servicios por la vía de la prórroga forzosa y la orden de continuidad. Dos figuras distintas. La prórroga forzosa, regulada en el artículo 29.4, requiere la justificación de que se hayan producido circunstancias imprevisibles, ¿vale? Circunstancias imprevisibles por un lado y que existan razones de interés público que impidan no continuar o que aconsejen no interrumpir la prestación. La prórroga forzosa tiene un límite temporal que no puede acordarse más allá de 9 meses, es decir, tiene que ser como máximo 9 meses, y hay un requisito temporal que se puede acordar la prórroga forzosa siempre que el anuncio del nuevo contrato que se vaya a licitar se haya publicado con una antelación al menos de 3 meses. ¿Vale? Si no se dan estos requisitos, la prórroga se puede impugnar. ¿Vale? Se puede impugnar la prórroga, no es susceptible de recurso especial, pero sí de recurso de alzada o recurso administrativo. De hecho, nosotros en el despacho actualmente tenemos una prórroga de una administración impugnada en vía contencioso administrativa. Y importante, y aquí la diferencia entre la prórroga forzosa y la orden de continuidad. Otro límite que tiene la prórroga forzosa es que no puede afectar a los elementos esenciales del contrato. Y la doctrina interpreta esos elementos, dentro de esos elementos esenciales del contrato está el precio. Con lo cual,
En caso de prórroga forzosa, el precio será el mismo que el precio de licitación del contrato, que el precio por el que yo recibí la adjudicación. No puedo negociar, digamos, un nuevo precio porque la prórroga forzosa impide afectar a los elementos esenciales del contrato y incluido en este caso el precio. Importe. El importe. ¿Qué ocurre con la orden de continuidad? La orden de continuidad no está regulada expresamente en la ley de contrato. Estaba regulada, es una figura que se regula en el reglamento de servicio de corporaciones locales. Se regula matizadamente en los contratos de concesión de servicio, pero no resultaría aplicable a nuestro caso el 288A. Sí que se regula también de una forma indirecta en el 213.6. En el 213.6. Y el 213.6, que regula, es un precepto propio de la resolución del contrato, ¿vale? Es interesante porque deja abierta la posibilidad de que en la orden de continuidad podamos podamos negociar con el órgano de contratación un nuevo importe. Siempre tomando como referencia el presupuesto base de licitación, pero se puede negociar un nuevo importe. Y lo dice literal, dice el precepto: a falta de acuerdo, la retribución al contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato. Esta es la orden de continuidad, ¿vale? Y es esa figura que en caso de extinción del contrato y el contratista tenga la obligación de continuar el servicio por razones de interés público. O hasta que se formalice el nuevo contrato. Realmente el requisito material es el mismo o parecido al de la prórroga forzosa. No requiere la concurrencia del riesgo imprevisible, de circunstancias imprevisibles, pero sí que sea obligatorio continuar con el servicio, ¿vale? Obligatorio por razones de interés público hasta que se formalice el nuevo contrato. Y aquí vemos las, digamos, diferencias, ¿no? Prórroga forzosa, órdenes de continuidad son figuras excepcionales, motivación, acontecimientos imprevisibles, interés público en la prórroga forzosa, órdenes de continuidad, pues que sea necesario continuar el servicio para evitar un grave trastorno al interés público. Y la diferencia fundamental y lo que hace más interesante a nuestro juicio, ¿no? Y para el sector la orden de continuidad que la prórroga forzosa, es que la ley habilita en sede de orden de continuidad a pactar un nuevo precio con la administración. ¿Vale? Bueno, pues sin más, terminamos aquí, concluimos aquí, sin perjuicio de que, bueno, habrá un periodo de consultas, ¿no? O de coloquio, si habéis tenido alguna duda. Insisto, como he dicho al principio, tanto de los temas que hemos tratado como de otros que tengáis en vuestro día a día. Una pregunta, Jesús. Hola, soy Belén de Lindeo. ¿Qué hay, Belén? ¿Qué tal? Una consulta sobre la presentación de la liquidación, porque ahí me he liado un poco, porque cuando estaba hablando me daba la sensación, cuando hablaba de plazo de garantía y tal, un poco asociado al contratista, ¿no? Que termina de ejecutar la obra y luego tiene sus 2 años de plazo de garantía, ¿no? Nosotros, como dirección de obra o asistencia técnica, en nuestro contrato de servicio, pues eso no cubrimos, en nuestro contrato está cubrir ese plazo de garantía con una serie de informes, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, nosotros para presentar una liquidación, ¿cuándo tendríamos que presentarla? ¿Antes de que finalice nuestro contrato de servicio, que sería finalizar el plazo de garantía del contratista? Es que está un poco... Claro, ahí depende, yo diría, ¿cuándo presentamos la liquidación? Básicamente, presentamos la liquidación cuando finalice la prestación. Cuando finalice el contrato. Cuando finalice nuestra prestación. Vale.
Vale, perfecto. Es que ahí me he liado un poco porque creía que teníamos que solicitarla antes de que finalizara nuestra prestación. Claro, bueno, en ese momento, es decir, antes de que o cuando finalice la prestación o momentos previos a la finalización de la prestación, se presenta la liquidación, porque la liquidación al final, oye, es liquidar la prestación, liquidar digamos, tanto el precio como el objeto material, como el servicio en sí, ¿vale? Con lo cual es cuando finaliza la prestación sin perjuicio del plazo de garantía, ¿vale? Vale. Gracias. Nada. Jesús, soy Diego Molina, de Dan Consultores. Buenas, Diego, ¿qué hay? Mira, quería leer, lo digo porque seguro que el resto de los compañeros tienen el mismo párrafo, ¿vale? Quería leer el contrato y un punto que antes estamos hablando del tema de los ampliaciones de plazo. Quería leer el párrafo de lo que dice uno de los contratos que tenemos, que posiblemente el 90% de los compañeros lo tienen. Dice, bueno, este caso es de una dirección de obra para una depuradora, dice que el plazo total son 37 meses, dice iniciándose a partir del día siguiente a la firma del contrato, ¿vale? Perdona, Diego, se escucha, nosotros al menos te escuchamos un poco alejado, no sé, no escuchamos bien. Si te puedes acercar un poco el micro. ¿Me escucha mejor, Jesús? No. A ver. ¿Me escucha mejor ahora? A ver si ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Jesús? Porque el micro no lo tengo bien. A ver, sigue, Diego. Continúa, Diego, a ver si así escuchamos, creo que así es un poco mejor, escuchamos un poco mejor. Bueno, mira, dice el contrato que aunque el plazo empieza al día siguiente de la firma del contrato, no obstante, la iniciación del presente contrato quedará indefenso, salvo causa justificada derivada de objeto y contenido, hasta que comience la ejecución del correspondiente contrato principal. ¿Me escucha, Jesús? No, No se escucha bien. Diego, te propongo, ¿tú me puedes llamar por teléfono y yo pongo el altavoz? Sí. ¿O te llamo yo? Venga, Ignacio, te llamo. Venga. Ahora que no se acople. ¿Diego? Sí, a ver. ¿Me escucháis ahora? Sí. Apágate tú tu micro. Apágate el micrófono del ordenador. Vale, perfecto. ahora. Mira, bueno, la duración del día siguiente a la firma del contrato, ¿vale? Al día siguiente. Pero mira lo que dice. Dice, no obstante, el inicio del presente contrato, dice, quedará en suspenso, salvo causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta que comience la ejecución del correspondiente contrato principal de la obra. Este tiempo quedará ampliado a cualquier periodo de ampliación del plazo de ejecución que se autorice en la ejecución de la obra. Cuelgo ya para que no se acople, ¿vale? Cuelgo. Gracias, Diego.
Bueno, comentaros para el resto que no sé si se hayan enterado, Diego nos ha reproducido una cláusula de un pliego que condiciona, digamos, el inicio y la ejecución del contrato al inicio y ejecución de la obra, ¿vale? Claro, yo plantearía aquí, realmente, primero cuestionaría mucho esa consulta, esa cláusula y primero elevaría una consulta al órgano de contratación para decir, bueno, eh, realmente entiendo que esa cláusula lo que está acordando es una suspensión del contrato implícita. Porque, claro, te está diciendo, yo voy a iniciar contigo el contrato, pero se va a suspender el contrato hasta que se inicie la obra. Como estamos condicionados a la obra, pues yo lo suspendo. Muy bien, pero yo me he tenido, es decir, tengo que a soportar unos gastos, he adscrito un equipo, tengo un gasto de garantía, tengo unos gastos de seguro, y eso yo lo calificaría, vamos, a salvo de un mayor análisis, como una suspensión del contrato. Es decir, ahí está diciéndote el pliego que se suspende el contrato hasta que se inicie la obra, momento en el cual se reanudará el contrato. ¿Vale? En estos casos, pues yo plantearía una consulta al órgano de contratación, tenemos que ver cómo escribirla, pero yo iría por la línea de intentar que nos reconociera que esa cláusula es una cláusula que de facto lo que hace es suspender el contrato. Suspende nuestro contrato de servicio, lo condiciona y lo esa suspende. consulta sí la puede formular la La asociación. asociación, claro. Cualquier legitimado, vamos, ya sea una o cualquier empresa que quiera presentarse o no a la licitación, que sea del sector, la puede formular. Sí, sí. Vamos, la asociación también. Tendría que verla, lo comento a priori, a salvo de que vea. Si Diego te pediría que me pases el pliego o al correo o un pantallazo, digamos, de la cláusula en concreto, y a partir de ahí, pues sí necesitaría darle un leído a la cláusula y a los párrafos que anteceden a la consulta en cuestión, ¿vale? Y a partir de ahí podemos elaborar una consulta tipo para que cada vez que tengáis este tipo de cláusulas que Diego nos ha dicho se repiten mucho, pues lo formulemos. Sí, yo me imagino el cliente que debe ser la Dirección General de Infraestructuras del Agua. Y aquí me gustaría añadir, que no creo que no se ha comentado al principio, se va a encargar porque yo pensaba que lo teníamos, pero no lo teníamos, un modelo de solicitud de modificado por causas previstas para los pliegos de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, que es donde estáis, de la Junta de Andalucía, que es donde estáis ahora mismo la mayoría de los proveedores, por lo menos de ASICA, ¿no? Entonces, ese modelo lo tendremos próximamente Sí. a vuestra disposición y os lo enviaré. No, en su momento no se hizo porque las causas previstas son las del pliego, con lo cual hacer un modelo es complicado porque cada Claro. causa puede variar En- en función del pliego. Pero Claro. como en este caso estáis muchos afectados por la misma circunstancia, creo que está justificado hacer un modelo en exclusiva para este Para cliente. ese cliente. Exactamente, es decir, claro, el modificado no previsto, nosotros tenemos ahí el modelo del modificado no previsto por circunstancias imprevisibles. El modelo, ese escrito se puede modelizar mucho y con una justificación y aportar justificación razonada de las circunstancias imprevisibles, ¿no? Independientemente después de del imprevisto que sea, ¿vale? Pero es distinto a un modificado previsto porque, claro, no pueden modelizar un modificado previsto de pliegos en general. Depende de cada causa y de cada contrato en concreto. En este caso, como ya tenemos el pliego y las causas vistas, a partir de las causas de la Dirección General del Agua, haremos un modelo de modificado previsto. ¿Vale? Sí, en el caso que estáis hablando nuestro pliego recoge únicamente por la variación de plazo en el proyecto modificado.
Y a nosotros se nos ha dado el caso, por ejemplo, que a pesar de que en el modificado del contratista lleva una ampliación de plazo, que se supone que entonces cuando yo puedo solicitar mi modificado en base a esa ampliación de plazo, nos piden justificar que haya unidades nuevas, es decir, que yo tenga que controlar unidades nuevas. Es decir, no solo porque si ya tiene los 2 meses o los 3 meses ya puedo solicitar yo modificar, sino que ahora tengo que justificar encima que voy a controlar unidades nuevas. Es lo que nos han dicho un poco que tenemos que justificar. Vale. Ya. En la solicitud, lo digo para la solicitud. Y tenéis que justificar. Ese de causa prevista. Marisol, tenéis que justificar que se adicionan, entiendo, nuevas unidades de nuevos servicios. Exacto. Nuevas unidades que no venían en nuestro control inicial, que tengo que controlar ahora. Vale. ¿Y esas nuevas unidades son adicionales, es decir, están dentro del ámbito del contrato o son servicios nuevos que os están requiriendo ¿tienen relación con el objeto del contrato o no? Es decir, mi objeto de contrato es el mismo. Yo mi servicio lo voy a hacer igual porque tengo que seguir la supervisión de la obra. Pero es como justificar, es decir, si en el modificado del contratista, por ejemplo, se van a ejecutar micropilotes que no venían en el contrato original, pues entonces yo tengo que decir que es que voy a vigilar la ejecución de esos micropilotes que en el contrato original no venían. Vale. Es lo que nos están pidiendo. Es que como estamos ahí un poco perdidos ahí ahora mismo, es lo que... Vale, si quieres, Marisol, envíame, vamos, que lo comentamos, envíame por correo el pliego y el escrito y nosotros le podemos dar una revisión. Vale. Claro, ese modelo, de hecho, en los pliegos porque esto fue, digamos, cuando hemos llegado por aproximaciones sucesivas, nosotros lo que primero que le pedimos a la Dirección General de Infraestructuras del Agua es que introdujese en los pliegos las causas previstas. Sí. De ellos, en la primera jornada fueron al 10%. No sé muy bien por qué, ni en base a qué, pero se consiguió hasta el 10%. Y fue a base de insistir que ya ampliaron hasta el 20%, que es el derecho que al final le ampara a cualquier proveedor, ¿no? Entonces, claro, el modelo debería quedar suficientemente flexible para poderlo adaptar a la A los primera porcentajes o a la segunda jornada, ¿no? Sí. Aunque bueno, eso es un cambio que cualquiera puede hacer, pero tener que sea lo más útil posible para todos los socios. Y una cosa, modelo de liquidación que me comentó que no, creo que no teníamos. Eso sí está. Eso os lo puedo. De hecho, está previsto todos estos documentos de más utilidad, subirlos a Google Drive y mandaros el enlace para que tengáis la última versión actualizada. Pero ahora que ahí tengo un problemilla con el Google Drive que tengo que solucionar. Espero que esté pronto solucionado. Vale, perfecto, gracias. A ti. Tienes ahí, Marisol, mi correo en la presentación, que por cierto ya se la pasaré a Ignacio para que os la pase. Como era una sesión esta final nos quedamos a la mitad, pues no lo pasamos todavía por ese motivo. Pero vamos, a partir en cuanto cerremos yo se lo envío a Ignacio para que lo tengáis. ¿Vale? Vale. Sí, perdón. ¿Hay alguna intervención más? ¿Algún comentario más? No se os escucha. No sé quién interviene, a lo mejor lo puede poner por el chat y así. Podéis escribirlo si queréis en el chat. Diego, ¿estás intentando hacer alguna aportación?
No se os escucha, no se entiende. No. Bueno, pues sí, si no hay más opciones, lo dejamos aquí si os parece. Queda pendiente ese nuevo modelo de modificado por causas previstas para este cliente en particular. Y bueno, luego quizá podemos retomar estas sesiones Sí, ya ¿no? pasado el verano, buscar una temática y yo creo que los criterios de adjudicación puede ser un tema bastante Podemos plantear criterios de justificación, mejoras y justificación de ofertas normales. justificación de la oferta normal. También, esos dos temas. Sí. Septiembre, octubre podemos plantearlo. Fenomenal. Vale. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos. Se enviará también el enlace al vídeo para que lo tengáis. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, ¿eh? Venga, Perfecto, gracias. hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Como está grabado, vamos a detener la grabación.